Trabajo aquí en la ruta 10 con el ministro Sergio Busso, quien ha venido a ver todas las actividades que se están realizando. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, un gusto, ¿cómo le va a ustedes, a la gente que le Valle, bueno, a toda la audiencia? La verdad que contento porque poder estar sobre la ruta 10 viendo ya que los trabajos se están ejecutando. Nosotros siempre dijimos que no queríamos más anuncios, queríamos ver esta obra en ejecución y por suerte, después de tantas idas y vueltas, hoy podemos ya tener un contrato de ejecución de los primeros 10 kilómetros que se suman a los otros 20 que siguen de estos 10 primeros, que también ya están adjudicados a la empresa Paulino, una empresa de mucha trayectoria, que está trabajando mucho en Córdoba, en la circunvalación, en las grandes obras que ha hecho la provincia, con lo cual nos va a también dar la garantía de que esta obra se va a poder llevar adelante y se va a poder terminar, que se va a completar cuando se llame a licitación los últimos 10 kilómetros para llegar a la ruta 24, o sea que vamos a tener 41 kilómetros ya prácticamente contratados este año para ser ejecutados, y eso nos va a dar a nosotros la tranquilidad de que esta obra tan ansiada y tan requerida, no solamente por los productores, por la zona, sino porque va a unir dos pueblos importantes como General de Valle y la ruta 24, o sea, en el caso de Monteros Gauchos de la María, pero también porque la ruta 10, y lo dicen todos, es la ruta de la producción, porque esta ruta nace al límite de La Pampa y termina al límite de Santiago del Estero. Así que, bueno, muy contento de poder hoy observar que la empresa está ya ejecutando, ha traído las maquinarias, va a haber mucho trabajo, mucha gente trabajando en este lugar. Así que, bueno, por fin podemos estar orgullosos de decir que podemos tener en marcha y en ejecución una obra tan ansiada y anhelada por toda la gente de General de Valle, pero también por toda la zona productiva del sur de la provincia de Córdoba. Usted bien lo decía, esta es la ruta de la producción, y si hablamos de producción en la provincia de Córdoba, se está trabajando, se continúa trabajando, inclusive pese al contexto de pandemia, los cordobeses seguimos produciendo, seguimos trabajando. Sí, la verdad que Córdoba es una provincia productora de alimentos por excelencia. Fíjate vos, somos la primera productora de granos del país. Producimos el tercio de granos que produce el país. Fíjate vos si Córdoba es importante. Y esos granos hay que sacarlos, hay que transportarlos. También hay que transformarlo en el lugar, ¿no? Son dos opciones que nosotros estamos planteando, porque muchos de esos granos nos gustaría que se transformen también para que eso genere valor agregado y trabajo en el lugar donde se generan. Pero muchos de ellos, por la gran cantidad, porque son 40 millones de toneladas que Córdoba, que los cordobeses, que los productores cordobeses hacen por año, eso hay que sacarlo, y para eso hay que tener buenos caminos, buena transitabilidad, no solamente la red de caminos rurales secundarios y terciarios, sino rutas como esta, rutas primarias como esta, que realmente son importantísimas por toda la producción que sacan y que van uniendo ruta tras ruta. Así que Córdoba es eminentemente productiva y nosotros necesitamos hacer infraestructura. Esta ruta se hace con recursos propios de la provincia de Córdoba, por eso ustedes nos escucharán en todos estos días hablando en esta coyuntura también electoral, diciendo cuánta plata se va de Córdoba, que no vuelve nada, porque en concepto de retención estos campos que vemos acá producen granos y pagan retención, y esas retenciones van al puerto de Buenos Aires. Prácticamente 270.000 millones de pesos se van a ir este año, o ya se fueron, en concepto de retenciones, que pagan los productores y que no vuelve nada. Por eso nosotros estamos planteando que esas retenciones puedan eliminarse gradualmente en un plazo de 4 a 5 años, y que cuando vuelven al bolsillo del productor, el productor pague más ganancias, o sea, se pague ganancias. Las ganancias sí se coparticipan, por lo tanto va a haber mucho más recursos para la provincia y, por ejemplo, para los municipios. General de Valle, el municipio y el pueblo tendría más recursos. Y lo que quede en el bolsillo del productor, hay una lógica, el productor siempre lo gasta en el lugar donde vive, generalmente. No aparece ningún productor en ningún Panama Paper o Pandora Paper, digamos, con la plata de los paraísos fiscales. El productor compra su tractor, cambia su cosechadora, su sembradora, se hace alguna casa en el pueblo, o compra un departamento para que sus hijos vayan a estudiar. El productor es un sujeto capitalista que gasta lo que gana en el lugar donde vive. Por eso que cuando al campo le va bien, a nuestro pueblo le va bien. Y cuando ves, el tiempo acompaña, por suerte, bendita lluvia, ¿no? Porque gracias a Dios ha llovido
bastante uniforme en toda la provincia. Seguramente vamos a tener la expectativa de tener una buena cosecha nuevamente, y eso son recursos que el país necesita en un país tan desigual, con tanta pobreza, con tantas dificultades. Lo único que nos puede generar recursos para que el país pueda seguir funcionando es lo que genera el sector agroalimentario o agroindustrial, porque cuando se exporta son dólares que entran, y esos dólares es lo que permite al país poder sostener semejante situación bastante dificultosa que tiene en nuestro país, una macroeconomía que no ayuda, reglas de juego que no son claras, previsibles. Por eso es que nosotros siempre venimos diciendo desde Córdoba y yo desde el Ministerio que primero hay que reconocer la producción agropecuaria. Muchas medidas que se toman, la verdad, cuando a mí me pregunta, yo digo, porque se desconoce al productor, se desconoce cómo trabaja, cómo invierte, porque no siempre le va bien, a veces le va mal, porque es una industria a cielo abierto y a veces tiene que padecer un montón de situaciones climáticas. Cuando le va mal, aprieta los dientes y sigue poniéndole el esfuerzo para seguir produciendo. Y cuando le va bien, insisto, pasa lo que yo te relataba recién, que todo lo que genera, o casi todo lo que genera, lo invierte en el lugar donde vive. Por eso primero hay que reconocerlo para poder tener buenas medidas. Yo creo que el gobierno nacional no reconoce o desconoce lo que pasa en el sector productivo. Por eso se toman medidas como la ley de biocombustibles, por eso se toman medidas, por ejemplo, como el cierre de las exportaciones a la carne vacuna, otra de las medidas totalmente desacertadas que penalizan la producción, porque no solamente no resuelve el problema del valor de la carne en la mesa de los argentinos, como se dice, sino que destruye o desalienta al productor ganadero, sobre todo el más pequeño, porque por ejemplo el cierre o el parcial cierre de las exportaciones a China con el tema de las vacas, ¿a quién se perjudica? Al pequeño productor ganadero, al tambero, que tenía vacas, como se llama, secas o de conserva, que las vendía en un mercado que era muy demandante. Bueno, todas estas cuestiones es fruto del desconocimiento. Y por el otro lado, si se lo desconoce, no se puede tomar buenas políticas. Y después hay que protegerlo al sector. Y por último, si es posible, estimularlo o incentivarlo. ¿Cómo se incentiva? Con obras de infraestructura, ayudándole a que el productor pueda tener buenos caminos, conectividad, pueda tener buena energía, pueda tener condiciones para poder desarrollarse, porque cuando alguien no tiene buena infraestructura, la verdad se hace dificultoso el poder funcionar y el poder producir. La provincia se ha puesto muy fuerte en una inversión importante en materia de infraestructura. El Ministerio, a través también de un programa de caminos rurales pavimentados, estamos trabajando mucho con los productores en este sentido. Hemos gasificado toda la provincia. Hoy hay muchas posibilidades que mucha materia prima se pueda transformar, porque hay condiciones para transformarla. Así que creo que, más allá de la dificultad que tiene el país, más allá de estas desigualdades, creo que el futuro del país, si defendemos esto, es posible, es un futuro distinto, porque el futuro es con trabajo y producción. Y quien trabaja y quien produce es el sector agroalimentario, no el hombre solamente de campo. Todo lo que esto significa, porque yo insisto, el campo se mueve el transporte, se mueve el comercio, se mueve la ferretería, se mueve los talleres, se mueve todo cuando el campo se mueve. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Bien, muchísimas gracias como siempre por prestarse para dialogar con nosotros aquí en el lugar de los hechos donde se está trabajando. Y bueno, ¿qué más decir? Estuvo en días pasados en la Expo Río Cuarto, una de las exposiciones más importantes del año, y también sus comentarios, muy coincidentes por supuesto con lo que está diciendo hoy, generaron mucha polémica, ¿no?, en todo el nivel nacional. Sí, yo digo verdades, o trato de interpretar lo que el sector le está pasando, ¿no? Y nosotros desde Córdoba, desde el gobernador, cada uno de nosotros defendemos el campo porque es la columna vertebral, es la razón de ser de nuestra provincia. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos hacer es poner en claro y en valor este compromiso. Y ahora que hay elecciones, que el próximo domingo se eligen candidatos a diputados y senadores nacionales, nosotros, nuestra fuerza política, hacemos por Córdoba, que es la fuerza del gobierno de Córdoba, del gobernador Schiaretti, lo que estamos pidiendo a la gente que nos acompañe, porque somos la única fuerza política que tenemos propuestas concretas como esta que te estaba contando, diciendo nosotros queremos ir al Congreso para eliminar, por ejemplo, las retenciones, que esa plata vuelva a Córdoba, para tratar de que los subsidios se distribuyan de una manera equitativa. Hoy toda esa plata que quede en la capital federal o en el puerto de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, encima se usa para que la gente que vive ahí
pague más baratos el gas, la electricidad, el transporte, la nafta. ¿Cuál es la explicación que alguien que vive en Avellaneda o en la ciudad de Buenos Aires paga 10 pesos la nafta más barata que el que vive en General de Valle, con la plata nuestra? Bueno, eso es lo que hay que pelear y me parece que en ese sentido se abre una enorme oportunidad. Por eso nosotros le estamos pidiendo a la gente que nos acompañe el próximo domingo, que vote a los candidatos de nuestro gobernador, de nuestro gobierno, que nos vote a nosotros. Yo también voy en la lista, soy un hombre que ustedes conocen, la gente conoce, y que estoy comprometido con el trabajo y el progreso de nuestro sur de Córdoba. Las demás fuerzas políticas no representan intereses de Córdoba, representan fuerzas nacionales, y lo que están planteando es castigar a uno para que entre el otro, pero la verdad que tanto Cambiemos como el Frente de Todos fueron y son responsables de que el país en estos últimos 10 años sea un país de decadencia, con alto índice de inflación, con altos índices de pobreza y con un tobogán que empieza a declinar y que no para nunca. Nosotros creemos que de cara al 2023 un país distinto puede ser posible y tiene que ser encabezado por gente vinculada a las provincias productivas. Y Córdoba va a encabezar ese proyecto, no tenga ninguna duda, porque Córdoba es una provincia que no se calla, que dice cosas que otros no la pueden decir, pero todos sabemos que estamos interpretando muchas de las cuestiones que quieren otras provincias que son productoras también, como el caso de Santa Fe, de Entre Ríos, del interior de Buenos Aires, de Mendoza, de San Luis, de La Pampa, por nombrar las principales. Creo que nosotros en el año 2023 un país distinto es posible si nos animamos a construirlo desde ahora. Y creo que Córdoba puede dar el ejemplo de hacer un camino, de defender sobre todo el trabajo, la producción, que es defender el futuro de cada uno de nuestras próximas generaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar.